Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves del día de hoy. Superada la meta de respaldo de créditos, el Fondo Nacional de Garantías ya facilitó el desembolso de 1 millón de créditos a bajos costos para quienes viven de la economía popular. El día de hoy nos acompaña Javier Cuéllar, él es el presidente del Fondo Nacional de Garantías, con quien hablaremos de este tema. Comenzó la huelga en el Ministerio de Trabajo. Todos los servicios quedaron suspendidos y están cerradas las oficinas de inspecciones de esta cartera. Les contaremos las razones y lo que dijo la ministra Gloria Inés Ramírez. Estrategias para comprar tiquetes baratos. Se avecinan 2 puentes festivos en Colombia y por eso muchos ciudadanos quieren viajar sin pagar tiquetes de alto costo. Les entregamos las claves para aprovechar las mejores ofertas. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del Fondo Nacional de Garantías, con el respaldo que ha brindado a más de 1 millón de créditos en estos 2 últimos años. La mayoría están dirigidos a la economía popular. Para hablar de este tema nos saluda el día de hoy Javier Cuéllar, presidente del Fondo Nacional de Garantías. Buenas noches, doctor Cuéllar, un gusto acompañarnos esta noche. Buenas noches, Daliana. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los colombianos que nos acompañan en esta transmisión. Muchísimas gracias a usted. ¿Qué le parece si comenzamos hablando justamente por esa meta que se ha logrado en tan solo 2 años? Era la meta de los 4 años del Gobierno Nacional, créditos respaldados más de 1 millón. Esta semana que está terminando para nosotros representa un gran hito en el cuatrienio. Como bien lo decías, teníamos una meta para garantizar 1 millón de créditos a colombianos de la economía popular y a diferentes empresas, tanto micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en el país. Estamos a 22 meses de haber comenzado el gobierno y ya superamos la meta del 1 millón de créditos. Y quisiera hacer un énfasis en la respuesta en 3 bloques. En los segmentos, los sectores productivos a los que estamos llegando, las regiones, pero también los municipios. Empecemos por los segmentos. Históricamente, el Fondo Nacional de Garantías había sido una entidad vinculada al sector del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y por tal razón, en estos 42 años, tenemos todavía una gran presencia en este tipo de sectores. Entonces, por ejemplo, de los 402.000 garantías que hemos hecho este año, 1 millón en el periodo de gobierno, 402.000 en lo corrido del 2024, cerca de 25.000 garantías se han ido a segmentos como cafeterías, tiendas de barrio, comercio al por menor y peluquerías, entre otras. Ahora, ¿cuál es la gran novedad que tenemos en este gobierno? Es que transformamos al Fondo Nacional de Garantías para que fuéramos una entidad completamente transversal. Hoy en día llegamos a cada uno de los rincones del programa de gobierno del Plan Nacional de Desarrollo y, por ejemplo, en el segmento agropecuario, en lo corrido del año hemos hecho 50.000 garantías. En el pasado nosotros teníamos una presencia, pero no tan, digamos, abundante en términos de créditos garantizados. Esto básicamente se ha triplicado desde el año 2022 al 2024. Hoy en día estamos haciendo, en los 5 meses del 2024, estamos llegando a 50.000 créditos en una presencia masiva al pequeño productor agropecuario. En términos de regiones, voy a dar 2 cifras. En la región Pacífico, que está compuesta por Chocó, Valle, Cauca y Nariño, hemos pasado de cerca de 7.500 garantías mensuales a 14.000. Eso representa casi que una cifra duplicada en los últimos 2 años en periodo de gobierno. Y en la región centro-sur, en donde tenemos departamentos como Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas, la cifra es aún más considerable. Hemos triplicado. Al principio del gobierno hacíamos cerca de 3.000 garantías en estos departamentos y hoy estamos haciendo 10.000 por mes. Ahora, donde estamos de verdad causando un gran impacto en la economía popular es en los municipios categoría 5 y 6. Estamos desconcentrando la oferta crediticia, las garantías del Fondo Nacional de Garantías, y nos estamos yendo a estos municipios en donde los números son realmente satisfactorios. Teníamos alrededor de 9.500 garantías en municipio categoría 5 y 6 en el año 2022 y hoy en día estamos haciendo 32.000. Presidente, le quiero hablar justamente de ese tema que usted menciona, la economía popular. Ustedes se han dirigido especialmente a este segmento respaldando estos créditos. De 5,7 millones de micronegocios que hay en todo el territorio nacional, el 82% no logra acceder al crédito formal. ¿Cómo han logrado ustedes hacerle frente justamente al gota a gota por medio de estos créditos que han respaldado?
Esa es una de nuestras prioridades. Queremos ir a transformar vidas. Miremos el caso de una persona de economía popular, pongámosle el nombre de María. María vende naranjas o jugo de naranja en una plaza de mercado y María tiene unos ingresos de 100.000 pesos al día. Resulta que María, por un crédito del gota a gota de 400.000 pesos, tiene que pagar una tasa diaria del 10%. Estos son 40.000 pesos. Entonces vamos descontando. Tiene un ingreso de 100.000 pesos y tiene que pagarle al gota a gota todos los días, al final del día, 40.000 pesos. Los otros 40.000 pesos los usa para recomponer los insumos que va a necesitar en el siguiente día. Entonces vamos en 80.000. Resulta que María vive a 100 cuadras de donde está trabajando y paga 5.000 pesos por un parqueadero en donde le permiten tener en la noche su puesto de venta ambulante. Quiere decir que al final del día solamente conserva 15.000 de los 100.000 pesos de su venta diaria, y con 15.000 pesos resulta que María es una persona de 30 años, María tiene 2 hijos, María es cabeza de hogar y con 15.000 pesos no solamente tiene que alimentar a sus hijos, sino que tiene que soñar con salir de la pobreza. Resulta que hay un estudio que nos dice que las personas de economía popular que caen en el gota a gota y que no pueden salir, se pueden demorar hasta 10 generaciones en salir de la pobreza. Dándoles acceso al crédito formal, hagamos la matemática un poco diferente. Ya no va a tener que destinar 40.000 pesos al crédito diario, al gota a gota, sino que asumiendo que hay una tasa de interés bancaria del 32% anual, eso nos lleva a tener que pagar diariamente solamente 350 pesos. Miren la magnitud. Estamos bajando de 40.000 pesos a 350 pesos. Estamos liberándole espacio en su ingreso disponible para que pueda alimentar mucho mejor a sus hijos, para que los pueda educar y para que pueda soñar en salir de la pobreza. La estadística nos dice que las personas que acceden al crédito ya no se tienen que demorar 10 generaciones, pueden hacerlo en 2 o 3 generaciones. Los nietos de María, con ayuda del Fondo Nacional de Garantías, pueden llegar a aspirar a salir de la pobreza, a educarse y no tener que pasar las mismas necesidades. Ese es el impacto, tú lo mencionabas claramente. Hay 5.7 millones de micronegocios en el país, 5.7 millones como María, que tienen unas historias de vida de subsistencia. 82% de ellos, esos son cerca de 4.6 millones de colombianos que tienen un negocio de subsistencia, no acceden al crédito formal. Y la cuarta parte de ellos, eso es un poco más de 1 millón de colombianos, acuden al gota a gota como una fuente de financiación para sus negocios. Eso lo tenemos que terminar entre todos. Hemos llegado a acuerdos entre el gobierno nacional, algunos departamentos, municipios y entidades bancarias, cooperativas, fintechs, todos los originadores de crédito formal en este país para usar las garantías del Fondo Nacional de Garantías y podamos combatir juntos el flagelo del gota a gota en Colombia. Doctor Javier, en línea con eso, en el caso de las personas naturales, hemos conocido que más de 19 millones no han podido acceder al crédito justamente por sus condiciones de riesgo crediticio. ¿Cuáles son los productos que está ofreciendo el Fondo Nacional de Garantías para este tipo de perfiles? Quiero identificar primero el problema, el desafío que tenemos todos los colombianos y después pasamos a la solución. ¿Cuál es el problema principal de Colombia? Resulta que hemos tenido un gran avance a nivel de inclusión financiera. ¿Eso en términos prácticos qué significa? Tú, Daliana, yo, Javier Cuellar y cualquiera de los colombianos, hoy en día el 94% del país pueden tener acceso a una cuenta de ahorros tradicional bancaria o a una billetera digital de las muchas que hay hoy en día en Colombia. Muchos de nosotros estamos familiarizados, por ejemplo, con marcas como Nequi o DaviPlata, pero hay muchas más y eso hace que el 94% de todos los colombianos tengamos un producto que nos incluye financieramente. Ahí nos comparamos con muchos países del primer mundo, países que tienen un nivel de desarrollo mucho más alto que el de Colombia. Ahora, si esto lo pasamos a quienes de nosotros accedemos realmente al crédito, la cifra ya no es de 94%, la cifra baja al 35%. Hay una brecha muy grande de casi 60 puntos porcentuales y recordemos que en el ejemplo anterior de María, las personas que no acceden al crédito formal o no pueden financiar sus sus negocios productivos o simplemente tienen que caer en el gota a gota. Ahí es donde el Fondo Nacional de Garantías está marcando la diferencia. En el mes de diciembre, recientemente, en 2023, después de unos pilotos, unos productos que estuvimos lanzando en el mercado financiero durante el 2023, en el mes de diciembre lanzamos un programa que denominamos Paz Total. ¿Por qué Paz Total?
Estamos en un gobierno en donde creemos de verdad que para desactivar en el largo plazo las semillas que dieron origen al conflicto, debemos no solamente hacer un programa de redistribución de tierras, debemos no solamente construir vías terciarias, sino que debemos llevarle financiación a estas personas para que puedan salir de la pobreza y no caigan más en el conflicto. Entonces, en este programa Paz Total hay 3 productos dirigidos a las personas de economía popular, dirigidos a esos 19.4 millones de colombianos que no han podido acceder al crédito en 3 diferentes segmentos. En el primer segmento hay créditos que van hasta los 6 salarios mínimos. Una persona como María, que quiere reemplazar esa financiación del gota a gota y que le pide, por ejemplo, un crédito a una cooperativa de 500.000 pesos para cubrir ese crédito del gota a gota y otros 500.000 para mejorar, para tecnificar su pequeño negocio, que ya no sea un exprimidor de naranja manual, sino que pueda tener un exprimidor eléctrico y sea mucho más productiva y eso le genera beneficios en el largo plazo, lo puede hacer a través de las garantías del Fondo Nacional de Garantías. Pero pongamos el ejemplo de otra persona, Eugenia. Eugenia ya de cierta forma ha accedido al crédito, ya no es un problema de acceso, sino es un desafío de crecimiento. Eugenia ya quiere pasar de tener un negocio de venta ambulante a tener un local comercial que ya no sea solamente jugos de naranja, sino, jugo de naranja, sí, el ejemplo que usé con María, sino una oferta de 10 tipos de jugo y con unas salas de espera, un local comercial como todos los colombianos tenemos seguramente uno en cada esquina. Ahora, para eso usamos el programa Paz Total, ya no con el producto inicial de inclusión, sino con el producto que denominamos microcrédito para crecer. Queremos hacer de estos colombianos de cierta forma que puedan soñar en salir de la pobreza y ahí tenemos unas garantías que están respaldando a los colombianos hasta en un 90% para que de cierta forma puedan sustituir las fuentes ilegales de financiación como el gota a gota, que la ilegalidad no la produce quien pide el crédito, la ilegalidad lo produce las mafias que en muchos casos están detrás de estos gota a gotas que no tienen acceso a un crédito formal. Entonces ahí está básicamente el 80% de los resultados que hemos mostrado al país en las últimas semanas. Doctor Cuéllar, pues le agradecemos muchísimo por este espacio que nos ha brindado, una gran meta que ha superado en estos 2 años de los 4 del Gobierno Nacional. Sabemos que la meta además es aspiracional, van por 3 millones de créditos respaldados. Mil gracias por su tiempo y feliz noche. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. El dato de desempleo para el mes de abril que dio a conocer este viernes el DANE. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros y hasta ahora llega Víctor Grosso, quien nos trae el reporte del DANE sobre el mercado laboral. Víctor, buenas noches. Buenas noches, Daliana. Buenas noches, televidentes. Para cerrar esta semana, cerrar este mes con las cifras más actuales de desempleo, hoy el DANE reveló los datos correspondientes al mes de abril de este año. Y hubo una leve disminución en el desempleo. Pasamos del 10,7%, esta fue la cifra de hace un año, al 10,6%. Este es el dato revelado en la jornada de hoy, pero es el desempleo de abril de 2024. Otros datos relevantes, en este último año, 123.000 personas en Colombia encontraron un puesto de trabajo, ya sea formal o informal. Y otras cifras importantes, 22,86 millones de personas en Colombia están ocupadas, tienen un trabajo. Y el nivel de desocupación es el siguiente, o los desempleados, 2,72 millones de personas no cuentan con un trabajo. Por sectores, los de arriba, los que más crearon empleos en este último año, tenemos a las actividades financieras, en primer lugar, las actividades profesionales y científicas, alojamiento y servicio de comida, el comercio, pese a las dificultades por las que está atravesando, también generó puestos de trabajo. Y por aquí en la parte de abajo tenemos los sectores que más destruyeron puestos de trabajo. El sector de la construcción, tenemos también actividades inmobiliarias, inclusive la agricultura y las industrias manufactureras. Aquí se perdieron 93.000 puestos de trabajo. Y esta gráfica nos muestra cómo se ha venido comportando el desempleo históricamente. Después de este pico de la pandemia, se recuperó la tasa de desempleo. Desde mediados del año pasado empezó a empinarse, es decir, a deteriorarse. Aquí mejora un poquitico con este último dato y por eso los gremios y los sectores empresariales están diciendo, mire, el desempleo en Colombia o el mercado laboral se estancó, se necesita rápido medidas, una política para reactivar la economía y para volver a mejorar estos indicadores. Víctor, pues muchas gracias por su información. Esperamos que el desempleo siga mejorando este dato por el bien de todos los colombianos.
En lo que se ha considerado como algo paradójico, desde hoy entraron en huelga los trabajadores del Ministerio de Trabajo a nivel nacional. Todos los servicios quedaron suspendidos y están cerradas las oficinas e inspecciones. En casa de herrero, asadón de palo, ese es el dicho que según los 14 sindicatos del Ministerio de Trabajo que están en huelga, más los representa. Resulta contradictorio que nosotros al interior tengamos que llegar a estos extremos para poder reivindicar nuestros derechos como trabajadores. La huelga se dio por el incumplimiento de unos acuerdos de 2023 firmados con la ministra de Trabajo, quien ha sido dirigente sindical en FECODE, la CUT, entre otros. El cese de actividades a nivel nacional inició desde la 00 de hoy 31 de mayo. En los 32 departamentos a nivel nacional. Que hoy que iniciamos ese centro de actividades lo sostengamos en el tiempo. De eso va a depender el resultado de nuestras peticiones. Y nosotros llegamos a las empresas como policía administrativa que somos, exigiendo el cumplimiento a los empresarios que cumplan sus obligaciones laborales, y aquí en casa no se da. Nosotros los inspectores en este momento estamos recargados en nuestros despachos. Con la hora cero, así amanecieron hoy todas las oficinas e inspecciones del ministerio, cerradas y sin trabajadores. Y están suspendidos servicios como recepción de quejas, inscripciones de registros sindicales, solicitudes laborales, entre otros. ¿Qué se afecta? La expedición a las empresas de la autorización para laborar horas extras. A las personas que van a licitar, que tienen trabajadores con discapacidad, que se les expide un certificado. Los pajes y salvos de las empresas. Aseguran que con la ministra de Trabajo no se ha logrado ningún acuerdo. La jefe de la cartera de trabajo hoy no pudo entrar a su oficina y se pronunció a unas cuantas cuadras. Reiteramos, garantizaremos todos los derechos de huelga que están escritos en la ley, pero también, como todo, está con procedimientos y trabajaremos y agotaremos también estos procedimientos. Así es, pues, que reitero la convicción de que los conflictos solo alcanzan solución de manera dialogada, tranquila y pacíficamente. Por ahora, los trabajadores dicen que continuarán en huelga indefinida hasta que la ministra les plantee soluciones concretas. Se avecinan 2 puentes festivos en Colombia, por eso muchos colombianos buscan tiquetes aéreos más económicos. Averiguamos cuáles son las mejores estrategias para ahorrar dinero a la hora de adquirirlos. Para nadie es un secreto que los tiquetes de avión en Colombia son costosos, y más cuando hay temporadas altas o fechas especiales como los puentes festivos. Incluso el gobierno y expertos dicen que esto sucede en gran parte por el IVA del 19% que hay que pagar. Ahora bien, hay ciertas realidades o mitos sobre la compra de tiquetes baratos. Por ejemplo, ¿será verdad que adquirirlos en la madrugada es más beneficioso? Es realidad, pero si los compras, digamos, en los días como los martes y los miércoles. ¿Por qué es realidad? Porque es el momento en que se está actualizando el sistema, entonces normalmente están en el precio más económico con el que cerró el día. Entonces, por eso es realidad. Mito sería si de pronto lo haces cualquier otro día, como un lunes, un domingo. ¿Y qué de cierto hay? Que existe una estrategia de comprarlos a través del navegador incógnito. Eso es un mito que inclusive llevan bastantes años. Se han hecho estudios inclusive alrededor de este mito, frente a que si lo compramos por modo incógnito, saldría, no es que salga más económico, sino que no hay un seguimiento en el historial de las aerolíneas. También se habla de adquirirlos directamente con la aerolínea de preferencia y no por medio de aplicaciones. Es realidad, si lo compras directamente con aerolínea, sale de pronto un poco más económico, porque te lo están vendiendo directamente desde la aerolínea. Si lo compras por una aplicación, pues ellos buscan, son precios, pues la aplicación lo que te hace es buscar un precio mucho más económico según la aerolínea que vayas a tener ahí. Pero si, digamos, tú tienes fidelidad en, digamos, X empresa de aerolínea, y te vas a ir con los precios que están realmente en el mercado. Con el propósito de aliviar el bolsillo de los colombianos, la Cámara de Comercio Electrónico realizará del 14 al 21 de junio una jornada de ofertas y descuentos hasta el 70% que aplicará para tiquetes y hospedajes a nivel nacional e internacional.
Y antes de despedirnos, los dejo con este dato, especialmente dirigido a los amantes del teletrabajo. Se conoció el ranking de los mejores países para teletrabajar. En primer lugar se encuentra Países Bajos, le sigue Alemania, en la tercera posición está España, en la cuarta posición Dinamarca y en el top 5 encontramos a Portugal. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión de toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. ¡Feliz noche!